Damos la gloria y la honra al Señor. Él es digno de toda gloria, de toda alabanza. Nuestro Dios es grande. Así que bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y estamos alegres, gozosos de poder compartir la palabra del Señor y reunirnos para oír a Dios. Como hablamos la semana pasada, estar atentos a su voz, estar atentos a sus dichos, sus consejos, a sus instrucciones, porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y recibimos sus instrucciones, son vida para nosotros y son medicina, dice salud, son sanidad para todo nuestro cuerpo. Qué precioso que Dios nos da todas las herramientas para vivir una vida plena, porque nosotros perdimos esa relación con Dios en el jardín del Edén, donde había reposo, vivíamos en descanso. Dios nos creó en reposo, porque dice que Él después reposó al séptimo día, como diciendo, cumplí, terminé toda la obra, y tiene mucha relación con lo que Jesús dijo en la cruz: consumado es, he terminado la obra. Es muy profundo hablar de estos temas, no nos alcanzaría, ¿no?, el tiempo, y aparte por Zoom yo no soy muy tecnológico, ¿no? Me gusta más el compartir piel a piel, ahí, viéndonos, donde uno puede preguntar, donde uno puede hablar, conversar, porque es la forma de aprender, preguntando, hablando, conversando. Pero bueno, gracias al Señor que tenemos esta posibilidad. Así tenemos a mucha gente como Roberto, como Olgue, o Mirta, que no son de Santiago, que no son de la comuna de Maipú. Tenemos mucha gente que se puede conectar y al mismo tiempo tener a todos reunidos. Pero hay temas apasionantes en la Escritura que nos llenan de la presencia de Dios, nos llenan de esa vida, de creer más, de amar más a Dios, porque vamos entendiendo, a medida que vamos creciendo, el propósito, el plan que Dios tiene para nosotros. Y el pecado nos separó de Dios, nos separó de la relación con Él, y perdimos el descanso, el reposo, perdimos la comunión con Dios, la vida, porque ya fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios hizo todo y Él comenzó a avanzar en este plan de salvación, de redención, de restauración de lo que nosotros perdimos. Y en la Escritura, como siempre lo digo, tenemos ahí un hilo conductor, una costura que une a todos los libros de la Biblia con un mismo mensaje. Y hoy quiero hablarles acerca de una salvación tan grande, que podamos entender de qué se trata la salvación, poderla entender, creerla y vivirla, porque a veces nosotros creemos que somos salvos, pero no lo vivimos, como que vivimos igual que antes de ser salvos, con pesadas cargas, con problemas, con dificultades, con estrés, con mi propia forma de ser, ¿no?, de mi carácter. Nada ha cambiado, solamente que ahora yo creo que Jesús murió y resucitó por mí, y cuando me muera me voy a ir al cielo. Eso es como lo básico de nuestras enseñanzas cristianas, y va mucho más allá. Hay más temas que hablar de la salvación en lo que es completo. Hoy voy a hablar un poco de las buenas noticias o del Evangelio, buenas nuevas, acerca del antiguo pacto, porque Dios no ha cambiado,
nosotros hemos separado el antiguo pacto del nuevo pacto y a veces no entendemos el nuevo pacto porque tampoco entendemos el antiguo pacto. Y vamos a ir un poquito avanzando, no voy a ser tan teólogo en este tema, trato de ser lo más simple y práctico para que nosotros lo podamos entender, pero es necesario ir un poquito atrás. Y lo que vamos a hacer es ir a Moisés, allá en el Éxodo. Todos se recuerdan, los que por ahí han estudiado un poquito la Biblia o la han leído, en Éxodo encontramos a Israel, al pueblo de Israel, los hijos de Jacob, la descendencia que fue a vivir a Egipto cuando era José, uno de los que Dios usó, que también es una tipología de Jesucristo, pero él llegó como esclavo a Egipto, luego fue segundo después de Faraón, hizo venir en un tiempo de hambre, de necesidad, de dolor, hizo venir a toda su familia, entre ellos Jacob y todos sus hermanos. Los hermanos lo habían vendido, y tiene mucha similitud acerca de Jesús, porque toda la Biblia se trata de Jesús. Entonces ahí es donde tenemos que ir encontrando el mensaje que Dios nos quiere dar. Pero luego Faraón murió, murieron todas las descendencias ahí de Jacob de ese tiempo, subió otro faraón que no conocía a los hijos de Israel y comenzó a esclavizarlos, y comenzaron los hijos de Israel, todo el pueblo que era numeroso, habían crecido, eran muchos en Egipto, entonces comenzaron a utilizarlos para trabajar para ellos. Entonces le pusieron pesadas cargas, lo esclavizaron, ya no eran dueños de sus tierras, no eran dueños de sus propiedades, todo era de Faraón y tenían que trabajar para Faraón por una ración de comida. Y los hijos de Israel por 400 años sufrieron el castigo, la carga, la opresión, el hecho de no poder ser libres, decidir por sus propias vidas. Entonces los hijos de Israel, que venían de una promesa de Abraham, Isaac y Jacob, donde Dios le había prometido una tierra, una nación, un pueblo, los hijos de Israel llegaron a ser esclavos, sufriendo, muriendo en esclavitud, no conociendo más que el territorio que estaban viviendo. No podían ver más allá. No había futuro, no había proyección, no había planes a futuro. Era una vida muy similar a la que hoy vivimos, donde no tenemos futuro, no sé qué vamos a hacer, no sé qué va a pasar, estamos trabajando, estamos esclavos de un sistema, que si no haces esto, no obtienes lo otro, que todos vivimos dentro de un sistema que se nos ha impuesto y todos vamos corriendo, ¿no?, detrás de todo el sistema. Y aquel que quiera hacer algo diferente, nos van a poner una barrera, como está ocurriendo en este tiempo con mayor fuerza. Usted hoy hay temas que no puede hablar porque si no es censurado. Hay cosas que usted no puede opinar o no puede declarar que está mal, porque si no lo denuncian o lo demandan, como por ejemplo decir que la homosexualidad es un pecado o que no corresponde o que se está disgregando la sociedad. Usted es un homofóbico, usted es una persona que odia a la gente, y usted simplemente dijo lo que Dios dice y la verdad. No estoy condenando a nadie, porque Jesús tampoco vino a condenar a nadie. Nosotros no condenamos. Dice que el que no cree en Él, el que no considera, el que no se arrepienta, se condena a sí mismo. No es que uno va con el dedo acusador, pero es como decirle a un profesor de matemáticas que va a corregir un examen de matemática
de multiplicación en la enseñanza básica o en la primaria, donde dice que 3 por 2 es 6. Sí, es 3 por 2, 6, porque la ley de matemática o el principio de la matemática es que 3 por 2 es 6. Pero un niño dice, no, es 5. Y el profesor corrige mal y el niño dice, me está discriminando, no acepta mi opinión. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Así era en Egipto. Lo que Faraón diga es lo que usted tenía que aceptar, le guste o no le guste. Entonces pasaron 400 años hasta que en el capítulo 1 de Éxodo dice que el pueblo gimió. Había tanta angustia, tanta tristeza, tanta opresión en la vida que clamaron a Dios. Recién ahí clamaron a Dios y dice que Dios lo escuchó y comienza Dios a trabajar con Moisés. En el capítulo 3 del libro de Éxodo dice lo siguiente, del verso 7 al 10. Yo no voy a leer todo, vamos a hacer un pantallazo, porque hoy solamente vamos a hablar de esto, del Antiguo Testamento, la salvación, las buenas noticias que Dios habló, y el próximo sábado vamos a hablar acerca del nuevo pacto, vamos a continuar con esta salvación tan grande. Aquí encontramos al mediador, porque aquí vemos un reflejo de un pueblo que tenía las promesas de vivir en una tierra donde fluye leche y miel, donde iba a ser una nación, donde Dios iba a vivir con ellos, pero los vemos esclavos. Es una tipología de nuestras vidas, de la vida de la humanidad. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, heredero de un jardín donde todo lo tenía, donde no le hacía falta nada, por eso que David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque él veía en la visión espiritual, en la interpretación de la palabra de Dios de aquel entonces, en los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, vio allí la promesa de restauración, de vida eterna, de vida en abundancia, de prosperidad, de que nada faltaría. Entonces encontramos ahora a un pueblo esclavo, los que eran herederos de una vida en relación con Dios, esclavos sufriendo por causa del faraón. Faraón es la tipología del diablo, de Satanás, aquel que oprime, aquel que no nos deja libres, aquel que no quiere que conozcamos a Dios, que conozcamos la salvación de Dios, aquel que nos quiere tener adorándole a Él y adorando su sistema. Faraón implementó un sistema de esclavitud y nos saca todo lo que nos pertenece. Israel perdió tierra, perdió ganado, perdió libertad, perdió poder crecer, desarrollarse libremente. Fue encapsulado. Cuando llega Moisés, Dios lo llama como el mediador. Moisés fue el mediador para llevar libertad y salvación al pueblo de Israel. A Moisés hay que verlo como una tipología, un símbolo de Jesús, quien vino a ser, y lo vamos a ver la próxima semana, el próximo sábado, vino a ser el mediador del nuevo pacto. Y dice así el verso 7 al 10 del capítulo 3 de Éxodo. Y luego el Señor le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, porque he conocido sus angustias, y he descendido. Yo quiero que presten atención a las palabras que utiliza Dios. Y he descendido, dice,
he visto la aflicción, todo el sufrimiento, y he oído el clamor a causa de los que lo oprimen, porque he conocido sus angustias y he descendido. He visto, he oído, he conocido y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo. El clamor entonces de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, Moisés, por tanto, ahora, y te enviaré, ¿no? Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, llamado a ser el mediador delante de Faraón y del pueblo de Israel. Moisés se convertiría en la imagen de Dios para los hijos de Israel y para Faraón. Era el que venía a mediar. Llega Moisés, bueno, todos conocemos que Moisés no quería ir, bla, 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 y él llega, él acepta el ir. Dios le da señales y le dice, yo iré contigo. Llega y ya se presenta con sus hermanos, los hijos de Israel. Y en el capítulo 6, versos del 6 al 8, encontramos aquí la proclamación de las buenas noticias. Dios aquí, hablando a los de Israel, buenas noticias, y le dice lo siguiente: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová o Yahvé, yo soy el que soy, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes yo os tomaré por mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Firma yo Jehová, yo Yahvé, yo vuestro Dios. Aquí hay una declaración, una proclama de Dios, un decreto, podríamos decirle, donde Dios se compromete a hacer todo esto. Dice, yo aquí les voy a anunciar buenas noticias. Hay buenas noticias. Ahora, esto a veces lo leemos como una historia, como es que es para los de Israel, es solamente para ellos, para el pueblo de Israel. Y si bien fue declarado al pueblo de Israel, aquí estamos viendo el avance de la promesa de Dios de restaurar lo que el hombre perdió en el jardín del Edén. Y vamos a ir más adelante entendiendo un poco más. Pero aquí tenemos que ponernos en el lugar de los hijos de Israel. Un pueblo oprimido, esclavo, triste, gimiendo, llorando, lamentándose, sufriendo por muchos, muchos, muchos años. Entonces, cuando reciben esta palabra, este mensaje del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por boca de Moisés, yo me pongo en lugar de ellos, no sé, pensando
en mi sufrimiento, en mi dolor, cuánto tiempo sufriendo, esclavo de un vicio o esclavo del dinero, oprimido tal vez por un jefe que me hace trabajar 12 horas al día, que me da todo, no alcanzo a descansar, no puedo dormir, no puedo disfrutar, donde lo que me pagan no me alcanza. Conozco gente que puede estar trabajando más con horas extras para poder llegar a cubrir los gastos del mes, y así todo se endeudan y utilizamos tarjetas de crédito, utilizamos los pagos en 6 cuotas, 12 cuotas, 24 cuotas, y todos sabemos que el deudor es esclavo del acreedor. Usted no puede deber y decir, bueno, no importa, no le pago. Total, no. Usted va a tener que pagar, ya sea con dinero o con bienes, y en aquel entonces era peor, porque ellos eran deudores y nunca iban a terminar de pagar. Eran esclavos de por vida. No sé si me van entendiendo, nos vamos poniendo en los zapatos o en las sandalias de los hijos de Israel. Y Dios escuchó el clamor. Ahora, yo pregunto, ¿Dios no lo sabía? ¿No los había visto antes? ¿Por qué no los libró antes? ¿Por qué pasaron más de 400 años? 400 años. No fueron 40 años. 400 años el pueblo de Israel, los hijos de Israel, sufriendo, padeciendo. Pero dice que recién después de pasados los 400 años, el pueblo se acordó de Dios y clamó. Muchas veces nosotros no recibimos porque no pedimos. Santiago, el apóstol Santiago lo habla. Muchas veces no recibimos porque no pedimos, o si pedimos, pedimos mal. Pero aquí Israel clama porque ya no aguantó más. La salvación se hace presente cuando yo reconozco mi dolor, mi sufrimiento, y no puedo hacer nada al respecto. Entonces, vuelco o doy vuelta a mi corazón o regreso al Señor o clamo a Dios por ayuda. Y Dios allí interviene. Entonces recibe el pueblo de Israel la noticia que iban a ser libres. Los voy a sacar de las tareas pesadas. Te voy a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Te voy a sacar. Te voy a librar de la servidumbre. Te voy a redimir, ¿no? Con brazo extendido y con juicios grandes. O sea, yo te voy a rescatar con poder, con señales, ¿no? Con brazo extendido y con juicios grandes. Te voy a tomar por mi pueblo. Ya no serás el pueblo de Egipto ni el pueblo de Israel, serás mi pueblo. Y yo seré tu Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor vuestro Dios, que los saqué, que los libré, y los voy a meter en una tierra ancha, espaciosa, ¿no? Una vida de plenitud, una vida de abundancia, una vida de gozo, una vida donde fluye la leche y la miel, una vida y vida abundante, una vida donde hay ríos de aguas de vida. Allí yo los voy a plantar, los voy a poner. Te llevaré a una vida plena.
yo se las daré a ustedes como herencia. Yo lo digo, dice Dios. Luego pasa el tiempo, todos conocemos que van las plagas porque Faraón no lo quiere dejar libre. ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. El diablo va a decir con que Dios dijo, ¿no? Porque el pueblo de Israel, si nosotros leemos, comienza otra vez a sufrir, y peor, porque cuando Moisés se presenta delante de Faraón, Dios le endurece el corazón y dice, no se van a ir, están muy ociosos, no quieren trabajar, por eso quieren ir al desierto a adorar a Dios, a servir a Dios. No. Están ociosos, no quieren trabajar. Entonces le dan más trabajo. El diablo oprime más. El diablo castiga más. El diablo aprieta más. El diablo nos pone una prisión más fuerte. No nos quiere dejar libres. Entonces todo el pueblo se queja. Todo Israel se queja. Pasa el tiempo, Dios manda las plagas, las 10 plagas, y llega a lo que es la Pascua, la institución de la Pascua, ¿no? El capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12, versos 5 al 8, habla de cómo tiene que ser el cordero. Todos conocemos la historia, pero Dios le pide ahí que celebren la Pascua. La Pascua significa pasar por alto, porque Dios va a traer el último juicio a Faraón, donde iban a morir los primogénitos de Egipto, desde el hijo de Faraón hasta el más plebeyo, diríamos, de los egipcios, o sirviente, y hasta los primogénitos de los animales. Tenían que comer el cordero, pintar los postes, el dintel de las puertas, donde vivían los hijos de Israel. Tenían que comer el cordero asado, tenían que inmolarlo, ¿no? Dice, el animal tenía que ser sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas, de las cabras, lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto es lo que hasta el día de hoy la nación de Israel y todas las colectividades judías de las naciones celebran. Nunca lo han dejado de celebrar y de recordar la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ellos hacen un canto, y está el cántico de Moisés en todo esto. Aquí Dios comienza a traer la libertad, a romper las cadenas de liberación en los cuales el pueblo de Israel estaba viviendo. Las buenas noticias que Dios les habló se estaban cumpliendo. Dios estaba visitando a los hijos de Israel y trayendo la liberación, sacándolos de la tarea pesada de Egipto, dándoles libertad. Y aquí vemos cómo la Pascua representa al Cordero que iba a ser inmolado, sacrificado, y por su sangre ellos fueron liberados y redimidos. Los panes sin levadura representaban en ese momento que no podía leudar la masa porque tenían que salir rápidos, no había tiempo para que la masa leude, y con hierbas amargas. Todos conocemos la Pascua, ¿no?, que celebró Jesús, que lo vamos a explicar con mayor detalles el próximo sábado, pero Jesús toma el pan sin levadura, un pan que es crocante como una galleta seca, lo parte, lo entrega a los discípulos y dice: coman
este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido, es dado. Y por eso que por su llaga, por su cuerpo partido, hemos sido nosotros curados y sanados. Y por su sangre hemos sido nosotros comprados, rescatados. Tiene mucha similitud. Pero aquí el pueblo de Israel estaba teniendo toda la simbología, la figura y sombra de lo que iba a venir. Y es muy interesante entender la Pascua, porque aquí encontramos nuestra redención, nuestra salvación. Tuvo que morir un animal, tuvo que derramar su sangre, y el ángel de la muerte ya no podía tocar a nadie de los hijos de Israel porque veía la señal de la sangre. Por lo tanto, la muerte no tenía poder sobre esa familia. Pero si esa familia no pintaba con la sangre, el ángel de la muerte entraba. O sea, tiene mucho que decirnos esto. El pan sin levadura, el cuerpo de Jesús, un cuerpo sin pecado. Encontramos en la Biblia que la levadura es símbolo del pecado. Jesús era sin pecado, por eso que el animal tenía que ser sin defecto y el pan sin levadura. La sangre de Jesús era una sangre pura, sin contaminación, sin pecado, y su cuerpo era un cuerpo sin pecado. Tiene mucha relación el pecado con las enfermedades del cuerpo, tiene mucha relación la sangre contaminada por el pecado y nuestra vida de pecado. Por eso que Jesús era ese cordero que no tenía pecado, sin defecto, y el pan sin levadura, Jesucristo como nuestro pan de vida. Ahora, la liberación concluye, termina cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, ¿no? Porque ellos salieron libres, Faraón los dejó libres por el juicio que Dios puso a sus hijos y a todo Egipto, todo su imperio, los deja ahí libres. Y sale el pueblo de Israel y todos conocemos que salen contentos con oro, con plata. Los egipcios le entregaron el oro, salieron ricos, eran pobres en Egipto y salieron con abundancia. Eran pobres y salieron con abundancia. La salvación de nuestro Dios es grande, es muy grande. No es simplemente haberlo sacado de la esclavitud. Lo sacó de Egipto, no de la esclavitud solamente. Lo sacó de la tierra de esclavitud y los lleva con riquezas. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, como muchos se toman de estos mensajes y empiezan a hablar, ¿no? Que Dios nos va a hacer multimillonario a cada uno. Y si Dios lo tiene poder para hacerlo, pero siempre va a tener un propósito para hacerlo, no para que usted se crea el único hombre, ¿no? La última Coca-Cola del desierto. Porque, no, yo soy millonario y todos tienen que ser millonarios porque yo soy millonario, entonces Dios quiere que todos sean millonarios, empiezan a manipular las emociones. Pero aquí Dios los saca con brazo extendido, con poder, con señales, los saca ricos y los lleva al desierto. Y se encuentran con el Mar Rojo y se encuentran que el diablo los viene persiguiendo con todas sus huestes de maldad, con todos los demonios. Viene, no, ¿qué hice? Los voy a ir a buscar nuevamente. Y vienen y se encuentran que están allí todos los israelitas o los hijos de Israel, el pueblo, frente al mar,
Rojo y detrás venía Faraón con su ejército. Y estas son las palabras, yo quiero que presten atención a estas palabras. Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14. Y Moisés le dice al pueblo, porque el pueblo ya estaba con pánico, y le dice: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy habéis visto o han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová, el Señor, peleará por ustedes. Fíjense esta frase, ¿no? Y ustedes estarán tranquilos. Volvemos al reposo. Volvemos al descanso. No teman, no teman. Dice, vean, o sea, estén firmes. Estén firmes. Y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque estos egipcios y Faraón no lo verán nunca más. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y esto nos habla de que la salvación no es por lo que yo haga, sino por lo que Dios hace. Aquí Dios le está diciendo: estén firmes, estén quietos, estén tranquilos y vean la salvación que Dios les va a dar. La salvación es por la fe. A ellos mismos también les fue predicado, al igual que a nosotros, el mismo evangelio. Ellos tenían que creer a la salvación de Dios, a la obra de Dios, al sacrificio que Dios hacía. Por eso es que les dice: estén firmes, vean la salvación de Dios y ustedes estén tranquilos, porque Dios peleará por ustedes. Y se repite el patrón. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 17, aquí está Josafat, ya rey de Israel, ya estaba en la tierra, y vienen tres enemigos, tres reinos diferentes que se unen para pelear contra el reino de Israel o el rey de Israel, y era una multitud enorme. Pero aquí Dios le dice: no es necesario que ustedes peleen en este caso. Párense, estén quietos, estén tranquilos, estén en descanso, en reposo, y vean la salvación de Jehová con ustedes. Nuevamente, como le dijo a Moisés y a todo Israel en aquel momento, le vuelve a repetir hoy: estén quietos, estén en reposo y vean la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni se desanimen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Salmos 46, verso 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ahora, cuando habla estén quietos, no está hablando de que estemos así, sin hacer nada. Esa palabra quieto no habla de postura, habla de una condición interna.
Porque acá dice, estén quietos, pero luego dice, salgan mañana a pelear, ¿sí? Porque Dios va a pelear, no ustedes, pero ustedes salgan, vayan. Aquí dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. ¿Qué significa estar quieto? Que voy a estar quieto en mi casa esperando que Dios haga algo. No. Está hablando de que yo voy a tener una condición de reposo, de tranquilidad, de descanso, de confianza, de fe. Y voy a salir a donde tengo que hacer las cosas, donde tengo que, y ver la salvación de Dios. Se repite ese patrón. Dios peleará por nosotros. Dios nos salvará. Dios nos redimirá. Dios hará todo. Todo Dios lo hará. Pero yo tengo que creer y avanzar en esa fe. Creo que Dios me ha salvado. Creo que ya no se enseñorea el pecado en mi vida. Y yo voy avanzando hacia la tierra prometida. A veces interpretamos mal lo que Dios dice. Y cuando interpretamos mal, vivimos en un 20 o un 30% de lo que Dios dijo. Y creemos en un 30, o lo mucho un 40% de lo que Dios dijo, o Dios habló, o Dios prometió. Y es por eso que comenzamos a cuestionar muchas cosas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué pasó acá? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no veo? Es porque todavía no entiendo o no he interpretado lo que es esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Es por fe. Y vamos a ir un poquito a entender esto, y ya con esto ya terminamos. En Hebreos capítulo 3, verso 16 al 19, dice, porque ya estamos acá entrando a interpretar o a entender o a concluir todo lo que pasó anteriormente que leímos. Dice, porque ¿quiénes fueron aquellos que habiendo oído, ¿qué oyeron? Las buenas noticias que leímos en Éxodo capítulo 6, del 6 al 8, verso 6 al 8. ¿Quiénes fueron aquellos que habiendo oído lo provocaron a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó durante 40 años? ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. ¿Por qué Israel no fue salvo en aquel entonces? ¿Por qué no obtuvieron lo prometido? Por su incredulidad. Capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la buena noticia, el evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el oír el mensaje, el oír la promesa de Dios de salvación, de redención, de que los iba a librar, que le iba a entregar una tierra que fluye leche y miel, porque no fue acompañada de fe. La palabra de Dios no se hace real, no se hace material o físicamente, o no se puede disfrutar, o no se puede recibir, no se puede obtener lo prometido si no le añado fe
a esa palabra. Ahora, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, siempre hablando de lo mismo, de los de Israel, no quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Se acuerdan que en el desierto estaba la nube en el día y la columna de fuego en la noche? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto tiene mucha relación. Miren, hay tanto por aprender en esto. La nube habla del Espíritu Santo. La nube de Dios, la nube que cubría a Israel en el desierto, era el Espíritu Santo. El Mar Rojo habla del bautismo, donde Israel muere a Egipto, muere a la esclavitud, deja atrás la vida vieja, la vida antigua, y va rumbo a una vida nueva. El mar, ¿no? Todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y todos fueron bautizados en las aguas del Mar Rojo. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo, el Mesías, el ungido, ¿no? Ya estaba Cristo ahí, con ellos. ¿Escucharon las buenas noticias? Igual que nosotros. Fueron bautizados igual que nosotros. Comieron de la comida espiritual igual que nosotros. Bebieron de la agua espiritual igual que nosotros. De Cristo. Pero de los más, o sea, de la mayoría, pero de la gran mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el verso 6 habla de que esto fue para ejemplo de nosotros, para ejemplo nuestro. Se escribió todo esto pasó para que nosotros no cometamos el mismo error. ¿Cuál fue el error de Israel? La incredulidad. El no haber creído a lo que Dios prometió. Dios hizo todo. Dios hizo todo. Y aquí yo no soy alguien que me gusta discutir y ponerme a hablar y comentar como muchos que yo a veces leo en Facebook, discutiendo tantas doctrinas. Pero se ha puesto muy firme los que creen que la salvación no se pierde y que fuimos predestinados a ser salvos. ¿Sí? Como que uno es que yo pueda errar, pecar, luego que creí, pero voy a ser salvo. Siempre salvo, ¿no? Y eso viene de la Edad Media. A veces nosotros como pastores y en los seminarios teológicos de estudios bíblicos tenemos una base cristiana tomada del catolicismo. Si bien Dios usó a Lutero y usó mucho a Calvino, en aquel entonces cuando la Iglesia Católica oprimía a todos los pueblos, pero ellos tenían
muchos errores doctrinales que también siguieron avanzando y que hasta el día de hoy la gran mayoría de los pastores creen. Salvo siempre salvo, que fuimos predestinados para ser salvos, por lo tanto, no es lo que yo haga, no es por lo que yo hice, que yo no tengo, por ejemplo, la voluntad de decidir, porque estoy en pecado, Dios lo hace posible, y si Dios me escogió, bien, y si no me escogió, no voy a ser salvo. Y no voy a entrar en esa discusión, pero yo acá entiendo lo siguiente. Primero, que todos fueron salvos, pero todos murieron en el desierto. No entraron a la tierra prometida. Aquí lo dice muy claro. ¿Y por qué no entraron? Debido a su incredulidad. Y luego habla de que no les aprovechó la palabra por no haber sido acompañada de fe. Pero Pablo va más allá. El apóstol Pablo habla de que todos ellos comieron de Jesús, bebieron del Mesías, de Cristo, fueron bautizados en la nube, fueron bautizados en agua, pero todos perecieron. La gran mayoría, dice, Dios se disgustó porque pecaron, porque no creyeron. Entonces la fe, muchas veces nosotros nos podemos desviar en la fe. Podemos comenzar a desvirtuar el mensaje, comenzamos a creer en otras cosas, o simplemente dejamos de creer. Entonces, el verso 6 dice, tengamos cuidado, porque esto fue escrito para nosotros, para que, por ejemplo, para que no cometamos el error de ellos, el cual pecaron en el desierto, el cual no le creyeron a Dios. Entonces yo tengo que tener cuidado de cómo vivo mi vida como creyente. Pero terminamos y concluimos que la salvación de Dios le otorgó o otorga todo lo que el hombre necesita. Nos libra del pecado, nos libra de la esclavitud, de la opresión, del sufrimiento, nos libra de la angustia, nos saca de la pesada carga, nos lleva a una tierra de abundancia, de plenitud, que vamos a ver luego, ¿no?, a Jesús, y vamos a ir a profundizar un poco más y nos vamos a sorprender, porque el nuevo mediador, porque aquí tenemos a un Moisés que era un hombre como nosotros, ¿no?, y que él tuvo que mediar entre Faraón e Israel, ser como la representación de Dios, pero Moisés no entró tampoco, porque desobedeció. Porque ninguno en la Escritura, vamos a ver, si analizaríamos a todos los personajes del Antiguo Testamento, ninguno pudo cumplir. Todos fallaron, pero eran todos figura y sombra, o era tipología o como un Cristo, lo que había de venir. Y tenemos que nosotros creer a esta salvación tan grande. Quiero dejar en claro, primero, que Israel recibió las buenas noticias, igual que nosotros, y la tenía que creer, recibirla por fe, no es por obra, no era por lo que ellos hagan, sino era por la fe. Y lo vamos a ver si analizamos todo, inclusive con los sacrificios, que luego Dios le instituye los sacrificios, lo que eran los levitas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, todo, hasta que llegaba el Mesías, que era, ellos ministraban todo lo que era figura y sombra
de lo que había de venir, de lo verdadero, porque ellos ministraban a un tabernáculo que era figura y sombra del verdadero, porque Moisés tuvo que hacerlo de acuerdo a lo que él vio en el monte. Él vio, ¿qué vio en el monte? Él vio el tabernáculo real, él vio lo verdadero, él vio lo que había de venir, él vio lo que era eterno, que no era de esta tierra. Él vio el tabernáculo celestial. ¿Qué vio Moisés? Y todos ministraban todos los sacrificios y todos los instrumentos que había, ¿no? Como el candelabro, los panes de la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el lavacro, las cortinas, el arca del pacto. Todo eso era sombra y figura de lo verdadero. Ellos ministraron lo que era una sombra. Moisés vio lo verdadero. Moisés vio al verdadero tabernáculo. Y lo vamos a ver el próximo sábado. Y allí yo quiero que usted preste atención. Porque si entendemos la salvación que Dios nos ha entregado, nuestras vidas realmente cambian. Cambian, tienen que cambiar si yo creo a esta salvación. Creed, creed y seréis salvos. Creed y recibiréis. Creed y será hecho. Toda la salvación de Dios se obtiene por la fe. Porque ellos no obtuvieron toda la salvación, no alcanzaron a ser completamente salvos porque no creyeron. Simplemente, no porque Dios no lo haya hecho. Dios lo hizo todo. Dice que Dios lo hizo. Lo hizo. Ya hizo todo. No tienen por qué ustedes hacer nada. Estén quietos y vean la salvación de nuestro Dios. Estén quietos, en reposo, reciban, crean a lo que Dios va a hacer. Y Dios le otorgó a ellos. Las promesas de ellos eran libertad, sacarlos de la tarea pesada, era que Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo, o sea, Dios habitando con ellos, una tierra que fluye leche y miel, una tierra ancha y espaciosa, habla de grandeza, de plenitud, de abundancia, de que nada te faltará. ¿Por qué están tan angustiados? ¿Por qué están tan afanados? Porque vuestro Padre sabe lo que necesitan, ¿no? Jesús hablándonos. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Hay una tierra de abundancia. Hay una tierra donde no faltará nada. Ese es nuestro Dios. Pero vamos a ver que con Jesús hay mayores promesas. Mayores promesas. Lo vamos a ver y espero y estoy orando para que Dios nos abra el entendimiento a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos está llamando a entender y comprender el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios que es para nosotros. No es que no vamos a tener aflicción, porque Jesús mismo lo dijo. En el mundo tendrán aflicción, pero, siempre hay un pero. Confíen porque yo he vencido al mundo. Somos más que triunfantes en Cristo Jesús. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, hay muchas promesas y la vamos a ver el próximo sábado, suprimido por el tiempo, porque miren, ya nos pasé, quería terminar a las 7, pero vamos a entender
a profundidad a lo que hoy estamos creyendo, este evangelio, estamos creyendo esta salvación. ¿Para qué? Para poder afirmarnos más, confiar más, creer más en este Dios, en esta salvación, ver a Jesús como el mediador de este pacto que Dios ha hecho con nosotros, que nos ha dado muchísimas, dice, grandísimas y preciosas promesas, para que las disfrutemos, para que las recibamos y para que la prediquemos, para que anunciemos cuáles son las buenas noticias que tenemos que anunciar, que no es cambiarte de religión, no es cambiarte de una iglesia a otra. Esto es para el hombre, no es para encerrarnos en cuatro paredes. Esto es buenas noticias que nos traen libertad, que nos traen redención, que nos traen abundancia, que nos traen vida plena, gozo pleno. Tanto Dios tiene para darnos y lo recibimos solamente por fe, porque todo fue hecho. Yo pelearé por ustedes si ustedes estén quietos y vean mi salvación. La pregunta, y con esto oramos, ¿estoy viendo la salvación de Dios? ¿Qué es ver la salvación de Dios? Es ver todo el panorama. ¿Qué vio Israel? Cómo el Mar Rojo se abrió y cómo Faraón y todo su ejército murieron bajo las aguas del Mar Rojo. Fueron ahogados, destruidos. Nunca más lo verás. A tu opresor, al que te sacó las ganas de vivir, al que te enfermó, al que te quitó todo, nunca más lo verás. ¿Se recuerda el mensaje de mi esposa Pamela? Cómo Mefibosé perdió todo lo que era de él. Él era un príncipe en Israel, pero lo perdió todo por el pecado de Saúl. Murió, todo, era inválido, no tenía nada, vivía en una ciudad perdida, una ciudad donde vivían todos aquellos que eran aislados, no tenía futuro, no tenía nada, perdió todo Mefibosé. Pero el rey le dice, te devolveré todo lo que has perdido. Es muy parecido a esto. O sea, no es que es muy parecido, es lo mismo, nada más que con diferentes palabras. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, te saco de esto, nunca más lo verás a tu enemigo, nunca más vas a ver a Faraón oprimirte, a su ejército con látigos pegándote, perdiendo todo lo que era tuyo. Y yo te llevo a una tierra más ancha, más plena, que fluye leche y miel. No tendrás que trabajar como trabajabas en Egipto. La tierra produce sus frutos. Y cuando fueran a reconocerla, los frutos eran grandes. Era una tierra realmente preciosa. Pero es por fe. Nosotros vemos la salvación de Dios con nuestros ojos espirituales. Vemos realmente toda esta gran salvación, porque es una salvación tan grande. No descuidemos el consejo. Una salvación tan grande. Que Dios en esta semana nos prepare para poderla ver, estar quietos, creerle y que Dios me muestre su salvación, lo que abarca toda su salvación. Vamos a orar y darle gracias a Dios, como fue el pueblo de Israel en ese momento que cruzó el Mar Rojo y danzaron y se alegraron al ver a Faraón, a su opresor, aquel que los oprimía, aquel que los esclavizaba, que los castigaba con látigos. Ellos vieron y se alegraron en ser libres y verlos allí, como Dios los libró.
Señor, te alabamos y te glorificamos en esta noche, en esta tarde. Señor, cuán grande es tu salvación, que la preparaste ya allí en Israel, lo cual tú lo dejaste escrito para que sea ejemplo para nosotros. Porque así como tú les hablaste y les anunciaste buenas noticias, también a nosotros, por medio de Jesucristo. Señor, quiero ver tu salvación, quiero ver toda la salvación completa, lo que me has otorgado, lo que me das en esta salvación, para poder recibir todo lo que has prometido para nosotros. Señor, puedo ver tu poder, como con brazo extendido, con poderoso brazo, con milagros, con señales, con prodigios, has usado a Israel para que el enemigo sea derrotado. Cómo has con brazo extendido, con poderosas señales, has liberado a Israel. Y ellos vieron tus señales, vieron tus prodigios, vieron tu poder, vieron la nube, vieron la columna de fuego, oyeron tu voz, vieron el mar rojo abrirse, ellos pasar en seco. Tremendos milagros, maravillas que tú hiciste para libertar y mostrar a Israel que tú eres el Dios todopoderoso, que no hay nada que sea difícil para ti. Señor, en esta noche pedimos que tú extiendas tu mano sobre nosotros, que yo pueda entender tu salvación, que me estés hablando, que me estés mostrando, y yo pueda recibir todos los beneficios de esta salvación, de esta redención, que todo lo prometido yo lo pueda recibir por la fe. Y si he estado luchando en contra del pecado, luchando con mis fuerzas para dejar ciertos vicios, para dejar algunas ataduras en mi vida que no me dejan disfrutar de esta salvación, que no me dejan disfrutar de la oración, que no me dejan disfrutar del cantarte, del alabarte, de reunirme, de leer la palabra, que siento culpabilidad, que en mi vida todavía hay rastros de mi vieja vida. Señor, en esta noche rompe con las cadenas en el nombre de Jesús. Pero Padre, sobre todo creo que tú eres el que ha hecho todo. No lo voy a recibir porque yo luche, no lo voy a recibir porque voy a estar peleando. No es mi victoria, es tu victoria que a mí me da el triunfo, que a mí me da la victoria frente al pecado, frente al diablo, frente a la enfermedad, frente a la pobreza. Tú me has dado la victoria por la obra que tú has hecho, porque tú has peleado por mí. Tú has hecho la obra por mí, Señor. Que yo no sea o no tenga, Señor, un corazón de incredulidad, sino de fe, para recibir todo lo que tú me has dado. Señor, gracias te doy en este día por tu amor. Gracias porque tú me haces tu pueblo, me haces tu hijo, me haces un bendito. Señor, te alabo en esta tarde, te alabo con todo mi corazón y te agradezco por estar aquí con nosotros. Bendito eres tú, Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Señor Dios Todopoderoso que no cambia. Eres el mismo y tu poder no ha disminuido, sino que sigues teniendo el mismo poder. Señor, me levanto en esta tarde en fe. Me paro firme, estoy firme en la fe, en tu palabra, para ver tu salvación
en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabo de todo mi corazón. Amén y amén. Que en esta noche pueda meditar en esto, pueda leer, si tiene un tiempo allí, hágase un tiempo para leer el libro de Éxodo, estos capítulos, repasar estos versículos que hoy hablamos. Igual después cuando le mandemos el audio pueden volver a repetirlo, porque esto vamos a ir uniéndolo con el nuevo pacto. Vamos a ir hablando ahora de lo que es el Evangelio, el mensaje para nosotros ahora, que está mucho más grande que lo que recibió Israel. Por lo tanto, prepare su corazón a poder recibir todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios ha hecho. Y vamos a entender muchas cosas del Evangelio, muchas cosas que tal vez hoy no la podemos entender o no la entendíamos, y hoy podemos ir viendo un poco más, tener un poco más de luz y comprensión todo lo que Dios nos ha dado. Así que si tienen preguntas sobre esto, me escriben por WhatsApp. Yo con gusto les voy a responder a cada uno de ustedes, porque si hacemos preguntas ahora nos vamos a las 12 de la noche. Que no tengo problemas, pero bueno. Pero lo importante es que vayamos entendiendo y recibiendo. Entiendo, creo y recibo lo que Dios tiene para mí en cuanto a esta salvación tan grande.